siguiente intervención tiene que ver con esto que os avanzaba antes, de la fundación de una filial en España de la International Network for Traditional Building Architecture and Urbanism, y van a hablar de ello dos de sus principales impulsores, Javier Zénica Celaya y Pablo Álvarez Funes. Javier Zénica Celaya es doctor arquitecto, es catedrático de composición en la Universidad del País Vasco y fue también dean de la Universidad de Miami, dirigió una revista estupenda que se llamaba Composición Arquitectónica. Y Pablo Álvarez Funes es arquitecto por la Universidad de Sevilla, trabaja en el estudio de Avilés Sagarchi en Londres y es uno de los pocos españoles que practican actualmente la arquitectura tradicional y que la ha practicado también aquí en España, ¿no? Tiene experiencia en ello. Bueno, mi intervención va a ser bastante cortita. Pablo les explicará a continuación más en detalle en qué consiste el trabajo y el proyecto de INBAU España. Mi intervención es, como digo, muy corta, de unos 5 minutos. Me voy a tomar la licencia, si ustedes me lo permiten, de leer primero en castellano y para los ilustres visitantes extranjeros lo leeré porque es muy breve en inglés. Dar las gracias a Alejandro por el esfuerzo tan colosal que ha hecho y gracias a los organizadores en general por brindarnos la oportunidad de estar en este evento con tan distinguidas personalidades, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Para mí, como digo, es un gran honor tener la oportunidad de participar hoy aquí. Y quisiera tan solo, como digo, comentar unas palabras sobre la importancia de la historia, de la sostenibilidad y del compromiso con nuestro tiempo, realizando la arquitectura de la austeridad, como reza en el moto, en el lema de este simposio, ¿no? Así como referirnos también, lógicamente, a este proyecto de INBAU, un acrónimo que quiere decir Red Internacional para la Construcción, la Arquitectura y el Urbanismo Tradicionales. INBAU, como su acrónimo dice, está interesado en estos temas, arquitectura, construcción y urbanismo tradicionales, y al hacer esto mantiene una larga tradición, la de la continuidad del discurso histórico, que de modo ininterrumpido ha existido a lo largo de varios siglos en Europa y, por supuesto, en otras partes del mundo. El discurso tradicional en arquitectura mantiene una innegable continuidad que solo una actitud ciega puede dejar de ver y de apreciar. Ceguera que no conduce a ninguna parte sino a la oscuridad. Es una perogrullada afirmar que la historia está construida por un discurso secuencial. Acontecimientos buenos, menos buenos o malos van juntos en una sucesión de momentos a lo largo del tiempo. Hay por ello una continuidad establecida por el propio discurso cronológico. Continuidad con momentos de impasse y otros de enfebrecida convulsión. Un proceso que podemos definir como el proceso del progreso, yendo 2 pasos adelante y a veces un paso atrás, pero en definitiva siguiendo el discurso hacia adelante. Es de este modo como se construye la memoria. Sin memoria la civilización humana no existiría. Es porque tenemos memoria por lo que podemos aprender a hablar, a cómo mantener un discurso elemental o sofisticado, así como los hábitos de una convivencia civilizada. Aprendemos por imitación, imitando a alguien o a algo que existe antes que nosotros. Es la ambición de INBAU extender el interés por nuestro patrimonio cultural para aprender de las lecciones que han resultado operativas durante siglos. La historia entendida por ello como un valor y no como una serie de acontecimientos. Aprendiendo de esas técnicas, del uso de materiales, del entendimiento del contexto, que han dado grandes soluciones duraderas por generaciones con muy bajo costo. Aprendiendo de la austeridad y de la belleza de esas soluciones que son directas, humildes, prácticas, hermosas por su ausencia de pretenciosidad. Aprendiendo, siempre aprendiendo, y caminando con los ojos bien abiertos como el búho de la diosa Minerva, la diosa de la sabiduría,
Y al hacerlo, hemos de hacerlo actualmente de un modo más enfático, dadas las amenazas que afectan o se ciernen sobre nuestro planeta. Nuestros tiempos son tiempos de compromiso por un mundo mejor en sus términos más amplios. Y en esa tarea, INBAU inicia sus actividades en España con el mayor entusiasmo, contando con la ayuda y colaboración de la Audiencia Española, cuenta con el patronazgo a nivel internacional de Su Alteza Real el Príncipe de Gales y con nuestras asociaciones hermanas en todo el mundo. Bien, y muchas gracias por su atención. Y, si me permiten, leeré para la audiencia que nos visita esto mismo en inglés. Como ven, no es muy largo. Permítanme un segundo que encuentre las páginas. Here I am. Well, good morning, ladies and gentlemen. It's for me a great honor having the opportunity of participating in this event. I'd like to say just a few words about the relevance of history, of sustainability, and of the commitment with our time delivering the architecture of austerity, and referring to the project of INBAU, the acronym meaning International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism. INBAU, as indicated in the acronym, interested in those issues of traditional architecture, construction and urbanism, doing so is just keeping a long-standing tradition, the one of continuity of the historical discourse, one that in an uninterrupted way has been going on for the last few centuries in Europe and indeed in other places of the world. The historical discourse in architecture has an undeniable continuity that only a blind attitude cannot see and appreciate. Blindness that does not drive anywhere but into darkness. It is just a platitude to state that history is built up by sequential discourse. Good, not so good, or bad events go together in a succession of moments through time. There is therefore a continuity, the one established by the own chronological discourse. Continuity having moments of impasse and other moments of feverish convulsion, a process that we can define as the process of progress, going 2 steps ahead and at times 1 step back. It is in this way how memory is built. Without memory, the human civilization will be non-existent. It is because we have memory that we can learn how to speak, how to keep an elementary or sophisticated discourse, the social habits of a civilized coexistence. We learn through imitation, by imitating someone or something that is there before us. It is the ambition of INBAU to spread the interest in our cultural heritage for learning from the lessons that have been operative for centuries. History taken, therefore, as a value and not just as a set of events. Learning from those techniques, use of materials, and understanding of the context that have provided great solutions which lasted for generations at very little cost. Learning from austerity and from the beauty of those solutions that are direct, unpretentious, and practical solutions, beautiful in that unpretentiousness. Learning, always learning, and walking around with our eyes well open as the owl of the goddess Minerva, the goddess of wisdom. And in doing so, we have to do it even more emphatically at present, when so many threats are affecting or lurking our planet. Our times are times of commitment for a better world in the most ample terms. In this task, INBAU initiates activities in Spain with the greatest enthusiasm, counting with the help and contribution of the Spanish audience. INBAU counts with His Royal Highness the Prince of Wales as patron and counts with our brother associations all around the world. Thank you very much. And now, y ahora, mi amigo y compañero Pablo les hablará con más detalles de INBAU. Muchas gracias. Si quieres ponerte aquí. No. I would like first of all as apology for our English speakers audience, because this presentation is going to be in Spanish, which I think that most of our student audience will find interesting. Vamos a hablar un poco de lo que es la formación de INBAU España y sobre INBAU, y antes de hablar de INBAU España quizás
es interesante recordarles lo que significa INBAU. INBAU, como Javier acaba de decir, la Red Internacional para la Construcción, Arquitectura y Urbanismo Tradicionales, que fue fundada en Roma en febrero de 2001, o sea, tenemos ya 12 años de existencia, y tiene su patrón principal es Su Alteza Real el Príncipe Carlos de Gales, que es una figura por todo el mundo conocida, quizá la prensa del corazón, no menos conocida de su faceta como una persona que defiende la tradición y las técnicas locales y el valor de lo local frente a la globalización. INBAU está registrada como una asociación benéfica educativa, su oficina central está en Londres, tiene más de 4.000 miembros repartidos en 100 países, y eso se estructura en capítulos nacionales. Cuando en un país se llega un determinado número de miembros, INBAU permite la creación de un capítulo nacional, que es lo que pudimos nosotros hacer en España, como ahora veremos. Esos capítulos nacionales se crearon desde 2004 hasta 2012, nosotros hemos sido los últimos en incorporarnos, y están regidos por el Consejo de Capítulos, que a su vez el Consejo de Capítulos es el órgano que gestiona todas las actividades de INBAU. Tiene el presidente actual, es de Pendra Prasad, de INBAU India, hasta hace poco era el arquitecto británico Robert Adam, y dentro de esa directiva están los representantes del Consejo de Capítulos y una serie de miembros observadores. INBAU tiene una visión muy particular sobre la tradición, que considera que la creación puede crearse a partir de la costumbre, es decir, he traído aquí el ejemplo del Ministerio del Aire de Luis Gutiérrez Soto, que es una obra bastante denostada aquí en España, porque se dice que es una copia del Escorial, cuando en realidad es una reinterpretación de los valores de la arquitectura castellana del siglo XVI, siguiendo la línea de lo que diría Fernando Chueca en sus invariantes castizos. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Gutiérrez Soto en sus propios textos. La tradición debe tener un vínculo con el pasado, pero no es tradicionalismo, es decir, la tradición se tiene que valorar por sus propios... valga la redundancia, por el valor intrínseco que ella tiene y no por ser antigua. De nada sirve que hagamos columnas porque son antiguas. La columna, el orden, toda esa arquitectura tiene una serie de valores que evocan un ideal de vida armónico, que es el ideal de la vida en Roma, tal como se entendía en el Renacimiento. Y he traído aquí la foto del atrio corintio de la Universidad Laboral de Gijón, porque Luis Moya fue tan criticado en su momento que se le hizo que si ustedes lo han leído, se hizo una sesión tremenda en la que prácticamente se le condenó. Y Luis Moya defendió con mucha energía que por qué no se podía hacer un atrio corintio en el siglo XX. Y aquí está la prueba de que se puede dar continuidad, se puede ser moderno, y toda la obra de Luis Moya nos muestra un esfuerzo continuo entre unar los progresos de la tradición y de la modernidad. La tradición para INBAU es dinámica, es decir, no se trata de un objeto venerable de vitrina que conservamos y lo tenemos ahí como los jarrones y la vajilla de la abuela, sino que es una serie de técnicas que se conservan, que se transmiten. ¿Y por qué no pueden evolucionar? Porque la cantería ha ido evolucionando desde sus primeros momentos, como León nos ha enseñado al principio, las primeras estructuras más rústicas, más rudimentarias, van en una evolución hacia un lenguaje clásico. Como todos sabéis, esa tradicional evolución del templo dórico desde el templo de madera, la cabaña primigenia, etc. Y tanto las técnicas más de gran arquitectura como la cantería, técnicas más humildes, construcción en paja, o construcción con tierra, construcción con adobe, han ido evolucionando y permiten una continua evolución y adaptabilidad a las técnicas del entorno. Por último, sobre la tradición es sostenible. La sostenibilidad ahora mismo está de moda, todo es sostenible, todo tiene que ser verde, pero INBAU apuesta por una forma de tradición que no depende de una tecnología. Ahora mismo nos encontramos muchas veces con edificios y dicen, no, esto es verde porque tiene unos dispositivos tecnológicos que permiten el control de temperatura, o directamente hacen grandes, como hemos comentado antes, grandes rascacielos que se llenan de vegetación, el famoso jardín vertical del CaixaForum, que al final no tienen una sostenibilidad, pero que depende de mucha tecnología, de un consumo energético tremendo, y aunque se muestren eficientes, la propia producción de esos elementos sostenibles, como placas solares o todo lo relacionado con la domótica, al final lleva un coste de producción que también tiene una emisión grande en carbono. He querido traer aquí este dibujo del arquitecto Killan Terry, en el que divide perfectamente lo que es la tecnología, quizá una visión muy maniquea, todo hay que decirlo, entre la modernidad dependiente de la tecnología y una arquitectura derivada de una verdadera tradición que a su vez está derivada del uso de los materiales propios del entorno, que es la verdadera sostenibilidad. La arquitectura sostenible es la que utiliza los materiales que tiene en su entorno y le saca el máximo partido. A su vez, INBAU tiene una visión propia sobre lo que es la modernidad como un concepto general. Para INBAU la modernidad no es la única expresión válida contemporánea, y aquí hemos querido traer la foto de la Casa de la Contratación de Sevilla,
que aunque parezca un edificio sevillano de barroco, es obra de Rafael Manzano de los años 70 y muestra cómo perfectamente a día de hoy se puede hacer una arquitectura, como otra arquitectura es posible. La modernidad para Imbau está más preocupada por la novedad que por la continuidad. Por ejemplo, este museo esta rehabilitación, si se puede llamar así, que Daniel Libeskind ha hecho del Museo del Ejército de Dresde, al final busca más crear el sello del arquitecto, busca más la novedad, la huida hacia adelante, buscando una originalidad que no se sabe muy bien lo que es, pero que tiene que ser original, y que más que originalidad es extravagancia, pues consigue que se pierda la idea y la esencia de lo que se tiene. En Sevilla, por ejemplo, tenemos el caso de las famosas setas de la Encarnación o la Torre Peli, que al final, que por querer que era un icono moderno, se han destruido una parte importantísima del centro histórico que no necesita un icono porque es icono en sí mismo. También tenemos que, a pesar de la vocación universalista de la modernidad, cuando en los años 20 los grandes teóricos plantean que tiene que ser un lenguaje nuevo para todos los pueblos, para todas las naciones, olvidando que el clasicismo también era para todos los pueblos y para todas las naciones, a pesar de esa universalidad, de esa pureza arquitectónica de los primeros años de las vanguardias, a día de hoy he desarrollado unos lenguajes personalísimos que tienen más que ver con el estilismo y casi con la decoración que con la propia arquitectura. He querido traer aquí la biblioteca de Zaha Hadid del Prado, de San Sebastián, en Sevilla, que fue mi polémica en su momento. Primero porque la Universidad de Sevilla tiene un edificio magnífico que la fábrica de tabaco de Sebastián van der Broek del siglo XVIII para destinar a la biblioteca. Y segundo, que no se puede destruir medio parque para meter una biblioteca, teniendo además espacio en el edificio citado. Y que al final todo se convirtió en una especie de marca que quería crear Sevilla para promoverse como una ciudad moderna en medio de todo el efecto Guggenheim. Por último, sobre la modernidad, Imbau opina que se ha convertido en un paradigma del capitalismo globalizado y que anula las tradiciones locales. Esta foto que tenemos aquí es la Torre Peli, que también ha traído infausta memoria a Sevilla a todo este respecto, porque también ha pretendido crear un icono vertical en la ciudad que tiene el icono vertical por antonomasia. La Giralda ha sido siempre el rascacielos de España y ha sido un referente incluso para los rascacielos de Nueva York. León nos enseñó antes un edificio en Miami que está inspirado directamente en la Giralda, ese maravilloso hotel de Miami, y toda América, tanto América incluso la Unión Soviética, están llenas de referencias a la Giralda. Entonces, quizá desde Imbau opinamos que no es necesaria esa novedad, esa huida hacia adelante, cuando realmente en casa tenemos cosas que son más impresionantes que cualquier rascacielos de 200 metros. Y ahora, específicamente sobre la arquitectura moderna, quizás hemos querido traer aquí este fotomontaje, donde sería el sueño de la modernidad produce monstruos, más que el sueño de la razón, o esa razón aplicada a la arquitectura, al final acaba produciendo monstruos como el plan Boisin, que pretendía destruir la mitad de París para meter lo que ahora diríamos unos bloques de vivienda, o la propia destrucción del complejo de Prut-Eagle por su propia ineficacia desde el punto de vista social. Para Imbau, la arquitectura moderna enfatiza demasiado el concepto de estilo. Para ser una arquitectura que pretendía acabar con el estilo, ha acabado configurándose en su propio estilismo. Y una prueba es, por ejemplo, toda la moda del parametricismo, la moda de Zaha Hadid, que ella misma, queriendo ser tan moderna, ha creado su propio estilo y fomentando esa idea del estilo, del estilismo, de la forma frente a toda esa función que se pretendía de la modernidad. Tenemos una modernidad que se ha contradicho a sí misma. Y ya sea Zaha Hadid, ya sea Rem Koolhaas o cualquier otro arquitecto que veamos, el infame Santiago Calatrava o cualquier otro, al final todos son lo mismo. O sea, yo muchas veces desde Imbau o también personalmente opino aquí que no entiendo cómo se critica a Calatrava y no se critica a Zaha Hadid, porque los dos tienen esa misma falta de preocuparse demasiado por la forma en lugar de otros aspectos. También, y esto viene muy en relación con todo lo que ha pasado estos últimos años en España, la planificación de la arquitectura moderna se gesta sin tener en cuenta al público. Llámese aeropuerto de Ciudad Real, aeropuerto de Alicante o cualquier gallardonada, siempre... O, por ejemplo, esto de aquí, de la zona de Pau Vallecas, que incluso ha sido objeto de una exposición en la Reina Sofía, que es un poco un Sic Transit Gloria Mundi. Y no es solo se señala el ejemplo del vicio del urbanismo, sino que también Pau Vallecas y San Chinarro también tienen sus propios defectos inherentes. No hace falta que venga el pocero para hacer una mala arquitectura. También, por último, pensamos que la arquitectura moderna ha relegado a la enseñanza de la historia en un segundo plano. Es decir, ha convertido la historia en una especie de vitrina de museo. Se estudia la historia como el que estudia un cuento, estudia literatura, se estudian hechos, no se estudia arquitectura.
Y viene también muy influenciado, se oyen muchas quejas entre los arquitectos, de que los historiadores nos están quitando ámbito de actuación, ahora que como no podemos hacer edificios, nos queremos dedicar a la historia. Pero porque han sido los únicos que se han preocupado por una investigación histórica. Y desde INBAU apostamos por una investigación de una historia de la arquitectura hecha por y para arquitectos, que también es una cosa de la que se quejaba don Luis Moya hace muchísimos años, que pedía que se hiciese una verdadera historia de la arquitectura, que dejara atrás lo que era la valoración cronológica y estilística, y se centrara también en una valoración espacial y constructiva, que fuera también un poquito más allá de esa clasificación tan cerradita que hizo Bruno Celi en San Pepe de la Arquitectura, es decir, trascender un poco toda la idea de la historia como un conjunto de ornamentos, de que una mañana se acostaron románicos y se levantaron góticos y ese tipo de cosas que muchas veces que tenemos esa idea de que un día vino Brunelleschi y quiso hacer la cúpula de Florencia porque sí, y en realidad todo eso se asienta, y Le Corbusier no llegó de la noche a la mañana a querer ser moderno, también tuvo su etapa clásica. Mies van der Rohe fue un gran arquitecto schinkeliano antes de hacer el pabellón de Barcelona. Quizá por eso apostamos por esa arquitectura, esa historia de la arquitectura también entendida como una lección viva de la arquitectura. Y sobre INBAU España, decir que fue fundada en noviembre de 2012 como un capítulo nacional adscrito a la Oficina Central, que tenemos una serie de documentos fundacionales recogidos en los estatutos, que es, el primero de ellos es la Carta de INBAU, que es un documento general que explica un poco las directrices de qué es INBAU, hacia dónde se dirige INBAU, que básicamente lo que viene a decir es la defensa de la tradición y las culturas locales, y el poder de esa tradición y la continuidad, no solo como una pieza de museo, sino como una pieza viva dentro de nuestra sociedad. Otro de los elementos ya en relación a que hemos querido incorporar a nuestros estatutos de INBAU España ha sido la Declaración de Venecia de INBAU, que son los comentarios que desde INBAU se hicieron en 2004 sobre la Carta de Venecia. Especialmente el famoso punto 9, que se ha considerado como un todo vale en el patrimonio, y que desde el punto de vista de INBAU pues se piensa que no es que esa diferenciación radical entre restauración y original no tiene por qué ser tal, y que sin llegar a la restauración de estilo se debe revisar y volver a poner en valor las teorías de la anastilosis y de la restauración crítica. Y el famoso Donde estaba y cómo era, que permitió la reconstrucción del campanile de Venecia cuando este se demolió. Y por último, la declaración de Queen Square, que va referida al urbanismo y que recoge toda la herencia, por ejemplo, que el profesor Likud y Samir Younes nos han comentado durante antes. Es decir, un urbanismo que busca la sostenibilidad, que no busca una densidad en altura, ni busca una densidad en mancha de aceite, sino que busca un urbanismo de corte tradicional, que recupera todas estas ideas que Leon Kriers ha sabido mostrar también a lo largo de su vida. Debería seguir. Los fines de INBAU España, la idea que tenemos nosotros aquí como una entidad formada ya específica hacia España es la difusión de la historia como una fuente de soluciones sostenibles, en línea con lo que decíamos anteriormente. Es decir, no se trata solo de estudiar la historia y de qué bonito sabemos contar toda la historia de todo lo que ha pasado aquí, de todas las personas que han vivido en este edificio, sino además saber por qué este edificio es así y qué utilidad puede tener la construcción y los invariantes constructivos y tipológicos de este edificio para nuestra propia práctica proyectual, que al final es el objetivo de INBAU. El tomar la historia como una lección viva. De la misma manera que cuando en proyectos nos dicen mira el croquis, pues ¿por qué no vamos a poder mirar a Palladio cuando proyectamos o las obras de Quinlan Terry o de Alireza Sagarchi o de Javier Zenica Celaya o Leon Kriers o cualquiera de los muchos arquitectos que a día de hoy están dando continuidad a la tradición? Y esa historia como fuente sostenible también es la que nos pretende dar una continuidad a la tradición en los siglos XX y XXI en España. Es decir, también queremos difundir todos estos arquitectos que en el siglo XX y todavía en el XXI en España han pretendido dar una continuidad a la tradición. Una tradición que empezó siendo muy importante en el siglo XX con la figura de Antonio Palacio, de Aníbal González, que se continuó después con figuras como Luis Moya, que fue uno de los grandes arquitectos clásicos del siglo XX en España, y después se ha continuado con don Fernando Chueca, y a día de hoy la podemos ver aquí en España en Javier Zenica Celaya y en Rafael Manzano. No se trata solo de una gran arquitectura, sino también de esa pequeña arquitectura vernácula que a poco se ha ido perdiendo, pero precisamente gracias a que sino que España no ha terminado nunca de tener una gran revolución industrial que destruya el tejido agrario. Podemos presumir de todavía tener una cierta cultura preindustrial
que en este escenario de retroceso que estamos viviendo puede servir para obtener lecciones de la arquitectura y de cómo sacar partido a lo que es la verdadera eficiencia y la verdadera sostenibilidad a la que ya hemos hecho referencia. También este es el Colegio de Ingenieros de Sevilla, de Rafael Manzano, no está aquí para matarme por enseñar su foto. Y por último, pues la promoción y difusión de todos estos valores a través de actividades, seminarios, congresos, como este que agradecemos que nos haya invitado Alejandro. Y a ese respecto, a día de hoy, hemos ya realizado actividades en colaboración con Terrachidia en Marruecos, muy interesantes, de cuestión de tierra, que muchos de vosotros ya conoceréis a través de Alejandro. Hemos colaborado en un programa internacional en Barcelona, que es una cosa que suelen hacer bastante desde iba a decir, traer estudiantes de otros países a España, a que conozcan nuestra realidad y también, ¿por qué no?, para que los propios estudiantes españoles entendamos cómo se puede aprender de una manera diferente de arquitectura, y un tour de arquitectura no es solo visitar edificios machaconamente, sino que también a través del dibujo y de esa percepción de la tradición se puede entender y sacar una lección viva de la historia. Nuestras próximas actividades son una asamblea general en octubre de 2013, en la que ponernos entre nosotros al día y establecer objetivos para 2014, así como la preparación de un programa internacional en Sevilla y Madrid, de cara, sobre todo, a estudiantes extranjeros, pero también a estudiantes españoles que quieran aprender y valorar tanto los invariantes vernáculos y clásicos, tanto de una ciudad regia y a la vez sobria como Madrid, tanto de la explosión visual que es el barroco sevillano. Por último, sobre esta red mundial, deciros que ser miembro es gratis, que cualquiera se puede apuntar, y que básicamente lo que os permite es estar un poco al día de todas estas opciones de la tradición y os da también acceso a esta forma diferente de ver la arquitectura que os hemos traído hoy aquí. Para terminar, quería terminar con esta cita de Eugenio Dor, que está grabada en el Casón del Buen Retiro, en el que todo lo que no es tradición es plagio. Muchas gracias.